Mientras puentes se cierran, descubre 3 señales oscuras que te alertan ante el portal del éxito. Una noche oscura como un abismo, cuando los murciélagos danzaban sobre los años pasados y secretos ocultos esperaban ser revelados. En la ciudad, se escuchaban susurros sobre un antiguo puente, el puente de las almas perdidas. Los ancianos dicen que cada vez que alguien atraviesa esa estructura, una sombra se aferra a ellos, una sombra que nunca se marcha. La atmósfera cargada, el aliento entrecortado de quienes se atrevían a cruzarlo mantenía a uno en un estado de inquietud. La gente hablaba de 3 signos que se presentaban antes de que el puente reclamara su siguiente víctima: un frío repentino, una paloma negra volando sobre tu cabeza, y la sensación de ojos que te observan. Era un ritual de advertencia que pocos prestaban atención, pero la leyenda crecía, las historias se volvían más aterradoras con cada repetición. Imagina, un día cualquiera, a Juan, un joven decidido a cruzar el puente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal justo antes de poner un pie sobre la tabla desgastada. En ese instante, una paloma negra se deslizó sobre él, dibujando un arco en el aire gris. Juan no se detuvo. Las risas de sus amigos resonaban detrás, pero había una bruma en su corazón que le decía que algo no estaba bien. «Es solo un puente», se repetía. Caminaba. Los tablones crujían bajo su peso, como si el propio puente le susurrara secretos siniestros. Entonces, una oscuridad parecía helar el aire a su alrededor, ese frío mordaz, como dedos helados que podrían despojarlo de su humanidad. ¿Vieron eso? Un par de ojos brillantes en la penumbra, su mirada helada caló hondo en su ser, haciendo que su pecho se apretara. En ese momento, un grito desgarrador rompió la tensión. Su amigo Miguel, agachado, mostraba el horror en su rostro. «Juan, retrocede». El horror llenó el aire. Un murmullo colectivo se alzó entre los presentes, una mezcla de temor y curiosidad palpable como un golpe en el estómago. ¿Qué era lo que acechaba a Juan? ¿La sombra, era real o un engaño del subconsciente? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito de manera inesperada. Tómate un momento para verificar si todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás, dale un me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La tensión se palpaba en el aire, y la audacia de Juan lo empujaba hacia lo desconocido. El puente comenzaba a transformarse, a cobrar vida. Cada paso lo acercaba más a lo inquietante, y por un instante, su mente se llenó de dudas. A medida que mermaba la luz, también lo hacía su incertidumbre. ¿Podría desentrañar el misterio de esa sombra o se convertiría en otra víctima más de la leyenda? ¿Qué secretos oscuros guardaba el puente? El aire comenzó a espesarse, como si el puente mismo respira y palpitara bajo los pasos temblorosos de Juan. Las risas de sus amigos se desvanecieron, y un silencio sepulcral envolvió el lugar. Un escalofrío recorrió su espalda nuevamente, más intenso que antes. Se detuvo por un instante, mirando hacia Miguel, quien resaltaba entre la penumbra. Sus ojos, amplios y aterrorizados, reflejaban la desesperación que Juan sentía crecer en su interior. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel, su voz temblorosa rompió el hechizo de silencio. Pero no había respuesta, solo el crujido del puente, como si muchas almas estuvieran protestando al unísono, y, repentinamente, un susurro inconfundible se deslizó entre las sombras: «Vete». Una sombra, densa y nebulosa, comenzó a alargarse desde el centro del puente. Juan sintió como una ola de miedo lo invadía, pesada como el plomo. Decidió dar un paso atrás, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar, conectado a la estructura ancestral. ¿Era la sombra la responsable? Estaba atrapado en su propio desafío. De pronto, la paloma negra regresó, antes sucia y feral, aleteando con insistencia más allá de su cabeza. En un giro frenético, Juan la miró justo cuando ésta se posó en el borde del puente, picoteando el aire con su mirada penetrante. Sin poder desviar la vista, sintió un tirón hacia adelante, como si el mismo puente quisiese que diera un paso más. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, formando figuras difusas que parecen moverse con un propósito. Los murmullos de sus amigos se convirtieron en gritos amontonados. «No lo hagas, Juan. Retrocede, por favor». Pero había algo en su pecho que lo empujaba a continuar, un deseo insaciable de descubrir la verdad que habitaba en esa oscuridad. Juan recordó las advertencias, los ojos, el frío, la paloma negra. Había llegado tan lejos como para ignorar las alertas. Miró hacia Miguel una vez más,
Su amigo, lejos de salir corriendo, parecía atrapado en su propia batalla interna, luchando contra la tentación de seguirle. Juan. Escucha, la voz de Miguel se perdió entre un grito cuyo origen era inexplicable. La oscuridad se había intensificado, oscureciendo el puente de tal manera que solo podía enfocarse en el abismo que tenía ante él. La sombra que parecía fluir de la estructura ahora se manifestaba en forma de tentáculos que intentaban atraparlo, desdibujando la línea entre la realidad y sus peores miedos. Fue entonces que un impulso casi ancestral lo sobrecogió. Juan se lanzó hacia adelante, decidido a enfrentar la oscuridad. No puedo dar marcha atrás, gritó. Pero, en ese instante, un grito desgarrador resonó a sus espaldas, el sonido de Miguel siendo tragado por el horror del puente. La confusión y el pánico lo cegaron momentáneamente. ¿Qué había pasado con su amigo? ¿Acaso el puente también lo había reclamado? El terror se apoderó de él. Empezó a retroceder, pero la sombra avanzaba rápido, como un maremoto oscuro y voraz dispuesto a engullirlo. En un instante de lucidez, recordó una leyenda de su abuela: las sombras buscan lo que ven brillar. Si le enfrentas con miedo, estarás perdido. Con la adrenalina a mil, gritó: no tengo miedo. Consciente de que aquellas palabras se sentían como una ilusión, pero necesarias para seguir adelante. Luego, se detuvo en medio del puente, mirando la sombra que se retorcía y cobraba vida. Ante el abismo oscuro, algo dentro de él se dio cuenta de que no era solo el puente quien reclamaba las almas mismas tenían que decidir si pertenecerían a esa oscuridad. ¿Podría Juan encontrar su luz en medio de tanto horror? Y justo cuando un eco ominoso resonó detrás de él, una visión escalofriante atravesó su mente. El rostro de Miguel aparecía en la oscuridad, su mirada súplica cruzando la línea entre la vida y lo desconocido. La angustia llenó su pecho mientras un nuevo desafío se aproximaba, uno que podría definir todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. ¿Sería capaz de salvar a su amigo o sería arrastrado por la misma sombra que lo seducía? La decisión pesaba en su alma, como un último grito que jamás había querido escuchar. Una mirada al abismo y a su amigo revelaría el verdadero precio del puente de las almas perdidas. La sombra ante Juan se retorcía como un serpiente ávida, pero el miedo había estado presente desde el momento en que pisó ese puente. Sin embargo, ahora era diferente. No solo se sentía impotente, había un impulso feroz que crecía dentro de él, una mezcla de determinación y desesperación. Permitiéndose una respiración profunda, recordó su promesa a Miguel: salvarlo, cueste lo que cueste. Las risas y voces de sus amigos habían desaparecido, pero el eco de su propio grito resonaba en su mente. Voy a salvarte, Miguel. La decisión se apoderó de su ser, cada fibra de su cuerpo buscaba maneras de vencer a la sombra que amenazaba con asfixiarlo. La paloma negra observaba desde la orilla del puente, y, aunque su presencia era inquietante, sentía que era ella quien le indicaba el camino. Los tentáculos de la oscuridad comenzaron a moverse hacia él, y a lo lejos, una figura se empezaba a formar en la penumbra. Era Miguel, con su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Juan, susurró, como si la voz viniera desde las profundidades del abismo, desgastada y distante. ¿Ayúdame? Juan sintió su corazón latir con fuerza. La imagen de su amigo atrapado entre las sombras lo llenó de un coraje inesperado. Te sacaré de aquí, gritó, mientras daba un paso adelante, desafiando la presencia que lo mantenía inmóvil. La sombra pareció disolverse en respuesta a su grito, pero luego se agrupó con más fuerza, como si aquellas palabras hubieran sido una provocación. Sudor frío le corría por la frente y sus manos temblaban. Pero no podía permitir que el miedo lo dominara de nuevo. En un acto de valentía fiera, comenzó a avanzar, entonando palabras de confianza: Miguel, estoy aquí. Voy hacia ti. Con cada paso, sentía la presión de la oscuridad aumentar, intentando arrastrarlo hacia atrás, pero su espíritu seguía resistiendo. Las figuras en la sombra comenzaron a mirarlo, rostros desdibujados que reflejaban su propio sufrimiento. Juan reconoció a algunos, amigos de la infancia perdidos, personas que habían vagado por las profundidades de su memoria, ahora atrapadas en esta pesadilla. Los ojos de Miguel se llenaron de angustia y súplica. Por favor, Juan. No te acerques más. Es un engaño. No pienso dejarte aquí. La voz de Juan reverberó con desespero, y el eco se perdió en la vasta negrura. Pero, ¿acaso su amigo no quería que lo salvara? Miguel parecía atrapado entre su deseo de ser rescatado y el miedo a arrastrar a Juan consigo. Juan sentía como la desesperación y la rabia se entrelazaban en su pecho, creando un nudo que lo consumía. Voy a salvarte, cueste lo que cueste. Volvió a gritar. Rugidos de sombra respondieron, y un alarido resonó en el aire, mezclando risas y llantos. La sombra se aglutinó y se movió como una ola, dispuesta a devorarlo todo,
fue entonces que recordó las enseñanzas de su abuela ante lo desconocido. Las sombras buscan lo que brilla. Con eso en mente, comenzó a recordar lo que realmente lo unía a su amigo, la luz de su amistad, los buenos momentos, las aventuras compartidas. Cada recuerdo brilló como una antorcha en la oscuridad, así, levantó un puño cerrado, como si sostuviera una antorcha frente al horror. La sombra se detuvo, su intensa oscuridad titiló ante el luminoso fulgor de sus memorias. Cautivada, retrocedió, mientras Juan sentía la conexión hacia Miguel fortaleciéndose, con un giro del cuerpo, se lanzó hacia su amigo, estirando la mano, agárrate de mí. La sombra huyó en respuesta. Juan estaba decidido a atravesar esa oscuridad y regresar. Sin embargo, justo en el momento en que sus manos tocaban, una intensa luz envolvió a ambos, y un grito desgarrador resonó a sus espaldas, todo se volvió caos. La paloma negra, furiosa, aleteó sobre ellos, mientras la sombra comenzaba a desvanecerse. ¿Acaso huía? Juan, corre. La voz de Miguel resonó con una mezcla de temor y esperanza, y antes de que pudieran comprender la magnitud de la situación, una grieta se abrió en el puente, iluminando su camino pero amenazando con tragarlos de nuevo. Las decisiones que se avecinaban apenas comenzaban. ¿Lograrían salir a la luz o serían atrapados en la oscuridad para siempre? La pregunta ardía en el aire, mientras el puente empezaba a desmoronarse a su alrededor. El tiempo se acababa y el abismo se acercaba, un último vistazo al rostro de Miguel lo llenó de determinación. Pero, cuando el suelo tembló, una sombra emergió de nuevo, más oscura que antes. ¿Qué nueva agonía guardaba tras la puerta de la oscuridad? Las sombras hacían eco a su alrededor, y la salida se desvanecía mientras Juan comprendía que cada paso que daban estaba cargado de decisiones críticas. Uno más. Eran estos los últimos instantes para un sacrificio absoluto. El momento de enfrentar el destino había llegado. El suelo cedió bajo los pies de Juan como si un monstruo oscuro viera la oportunidad de tragárselo de una vez por todas. La grieta se expandía, iluminando el rostro de Miguel con un resplandor casi sobrenatural, pero aquel brillo ya no parecía un regalo. La sombra detrás de ellos gritaba con voces que Juan había llegado a temer, ecos de sus propios miedos. Juan, no. Las palabras de Miguel eran un grito de advertencia, llenas de la angustia profunda que solo los amigos pueden compartirse en un momento de desesperación. Es un sacrificio. No lo hagas. Pero la voluntad de Juan ya no era suya. La imagen del abismo tragándose a su amigo lo empujaba hacia adelante. Tú también podrías caer, murmuró, y su voz era un hilo tembloroso. La paloma negra seguía planeando sobre ellos, como un presagio que esperara el momento justo para atacar. Con un esfuerzo inimaginable, Juan dio un paso más, arriesgando su vida por rescatar a Miguel. Agárrate fuerte. Gritó, estirando los dedos hacia su amigo mientras la sombra se arremolinaba, intentando que retrocediera. Sin embargo, la conexión entre ellos parecía resistirse a la oscuridad. Con cada paso que daba hacia la grieta, sentía que una fuerza en su interior junto a la luz que emanaba de los recuerdos creciendo entre él y Miguel, lo empujaba hacia adelante. Era un fuego proveniente de su amistad, una chispa que no podía apagarse, pero de repente, un grito desgarrador estalló en el aire y, antes de que pudiera reaccionar, sintió como si toneladas de peso se le precipitaran sobre el pecho. Con terror, se dio cuenta de que la sombra no solo estaba comenzando a reclamar a Miguel, sino que ahora se debatía entre ambos, intentando llevárselo a él también. Agárrame. Tuvo que concentrarse en gritar, cada palabra eran trozos de su corazón desgarrado, con un eco que sonaba a despedida, unos ojos que parecían más oscuros que la noche se posaron en él, llenos de odio y rencor. Por cada paso que des, un precio tendrás que pagar, murmuró la sombra, una voz atronadora que hizo temblar su ser, como si todo lo que había tomado de él en el pasado hubiera regresado para exigir su factura. Así que mejor elige te quedas o sigues. El dilema lo abrumó. Las risas y recuerdos de su infancia comenzaron a diluirse en medio de ese abismo. Las risas de los días simples estaban ensordecidas por lamentos, y la última imagen de Miguel, aún tan a la mano pero tan alejada, se volvió una vida más que añorar. No me dejes ir, quedó flotando en el aire como una burbuja lista para estallar. Sin embargo, el paisaje irracionalmente cambió. La grieta brilló con una luz blanca que desdibujaba las sombras oscuras, como si el sacrificio verdadero pudiera regresar lo que habían perdido. Una esperanza se encendió en su pecho y, haciéndose eco de cada recuerdo que los había unido, buscó la sustancia más sólida de su vínculo. Miguel. ¿Confía en mí? Y en ese instante, la luz se desbordó, amplificando su fuerza, creando un pulso resonante que hizo temblar hasta el corazón de la sombra. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Juan entre dientes, mientras el aire vibraba alrededor de ellos. Es nuestra amistad. Nunca la podrán romper.
La sombra vaciló, como si la luz comenzara a quemarla, pero justo cuando pensaban que tenían la ventaja, un lamento ensordecedor surgió, saliendo de la grieta misma. La voz de Miguel ahora se unió al lamento de la oscuridad. Juan, escucha. No puedo salir sin un precio. El sacrificio, debes decidir. El tiempo se detuvo y, en un momento de claridad escalofriante, Juan comprendió que esa sombra era un espejo de sus propios temores y errores. Tenía que enfrentar una lección que podría cambiarlo todo. Que estaba dispuesto a perder solo para salvar a su amigo. La paloma negra planeaba sobre ellos, cada aleteo era un recordatorio de lo que se estaba jugando. La urgencia se apoderó de él, pero de repente la sombra emitió una risa que causó escalofríos. ¿Qué es más fuerte, Juan? ¿La amistad, o el miedo a perder? Con el puente desmoronándose y el abismo abierto, Juan tuvo que enfrentar lo que estaba justo frente a él, la sombra que era tanto su enemigo como una parte del mismo. Y mientras cada decisión lo acercaba a la oscuridad, la pregunta seguía vibrando en el aire, ¿podría encontrar el camino hacia la luz, o el abismo lo atraparía? Juan sintió como el tiempo se estiraba, cada segundo amenazando con desbordar su cordura. La grieta, un abismo que parecía tragar no solo la luz, sino también todos sus recuerdos, crecía vorazmente. La risa de la sombra retumbaba en su mente, una cacofonía que lo llenaba de un pavor indescriptible. Mirando a Miguel, sus ojos suplicantes se encontraron con los de Juan, y algo dentro de él se quebró al ver el dolor que reflejaba. Escucha, gritó Juan, sintiendo como el aire caliente y pesado lo ahogaba, no podemos darnos por vencidos ahora. Cada palabra le costaba esfuerzo. La sombra parecía disfrutar de su angustia, como un depredador que juega con su presa antes de devorarla. Entonces elige, Juan murmuró la sombra, serpenteando entre ellos. ¿Tu amistad o tu vida? La oscuridad se arremolinaba, y aquella voz se transformaba en un eco de sus propios miedos pasados. No puedo, murmuró Juan, el nudo en su garganta se hizo más fuerte, como un lazo apretado alrededor de sus emociones. La oscuridad danzaba alrededor de ellos, como si estuviera casi viva, el suelo bajo sus pies continuaba temblando, y Juan sintió un impulso primario, casi animal, el instinto de sobrevivir lo empujaba a alejarse de todo esto. Pero Miguel seguía ahí, a su lado, atrapado en ese lugar en el que el tiempo y el espacio parecían desmoronarse. Juan, no lo olvides, somos más fuertes juntos, dijo Miguel, sus palabras penetrando en la neblina del terror. La luz que parecía brotar de su conexión era innegable, un hilo de esperanza en medio de la tormenta oscura. Sí. Tienes razón, gritó Juan, por primera vez sintiendo que la desesperación cedía. La conexión entre ellos, construida a lo largo de tantos años, se iluminó en su corazón. No puedo dejar que esta cosa nos destruya. No te dejaré ir. Al pronunciar esas palabras, una corriente de energía parecía un relámpago recorrió su cuerpo. La sombra tembló brevemente, y Juan comprendió en ese instante que el verdadero sacrificio podría no ser lo que pensaba. A veces, el amor y la valentía son lo que desatan fuerzas en contra de lo imposible. Miguel. Vamos a romper este ciclo. Juan estiró su mano, dejando que esa luz de amistad ardiera en su pecho. Agárrate, gritó, sabiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. La grieta parecía arder, una batalla entre la luz de su unión y la oscuridad que lo había capturado. De repente, la paloma negra que aún planeaba Uberge comenzó a chocar contra las corrientes místicas, como si fuera parte de una tormenta que intentaba liberar a los atrapados en su furia. El aire se sacudió con una vibración intensa, y la grieta tembló, como si respondiera a la energía que emanaba de los dos amigos, pero en medio de la lucha, la sombra se desvaneció un momento, mostrándoles lo que parecía ser un camino luminoso, una salida que ardía con promesas de libertad. El temor se apoderó de Juan nuevamente. Era una trampa, un engaño. ¿Qué pasaría si lo que ofrecía no era más que una ilusión? No. No. Lo que quieras, pero no lo tomes, gritó Juan al unísono con su amigo, ambas voces resonando en un grito de desesperación y determinación, y entonces, el que parecía un refugio de luz comenzó a desvanecerse, revelando en su lugar un oscuro rostro dentro de la sombra que se reía, un rostro que apenas reconoció. Era una imagen suya, una versión distorsionada, cargada de los errores que había cometido, sus dudas, sus miedos, y todo lo que había dejado de ser. El eco de sus decisiones cargaba el peso del sacrificio a punto de ser exigido. Tendrás que decidir de verdad, esta vez resonó aquella voz, y con cada palabra, la grieta parecía engullirlo todo de nuevo. Juan miró a Miguel, y en ese momento entendió. No se trataba solo de salvarse o salvar a su amigo. Era una lucha para aceptar lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Podría realmente enfrentar su propia sombra, la oscuridad comenzó a cerrarse, y el abismo reclamaba su atención.
Con el corazón palpitante, Juan sintió que el tiempo se había agotado. Y entonces, entre la desesperación y la promesa de lo inminente, una pregunta aún más potente surgió. ¿Estás dispuesto a enfrentar todo lo que eres incluso si significa perderte a ti mismo? La grieta iluminada ahora era solo un eco de decisiones no tomadas, y el abismo le ofrecía sus brazos abiertos. Sin otra opción, el sacrificio verdadero se cernía sobre ellos, esperando a que uno de los dos diera el primer paso, pero Juan sabía que realmente no era la oscuridad lo que temía sino el reflejo de su propia alma. La grieta comenzó a temblar con mayor fuerza, como un monstruo que se agita dentro de su propio hogar. El sonido de la risa sombría resonaba aún más fuerte, como si estuviera disfrutando del espectáculo, regocijándose con el sufrimiento de los dos amigos. La oscuridad se iba apoderando de cada rincón, dejando solo resquicios de luz, y cada vez más Juan se sentía atrapado, atormentado por el dilema que se abría ante él. Juan, nuestro anhelo de libertad está más allá de esta sombra, le dijo Miguel, intentando romper el hechizo de la desesperación que caía sobre ellos. Pero su voz sonaba lejana, como si el eco de la duda se interpusiera en la conexión que habían forjado. El rostro distorsionado que había visto, una imagen de sí mismo llena de fracasos y anhelos no cumplidos, invadía su mente. Era como mirarse al espejo y ver todos aquellos momentos en que había dudado de sí mismo, esos instantes en que se había dejado caer. Voy a hacer eso, pensó, sintiendo como las cadenas de sus propios miedos lo ataban a esa pesadilla. De pronto, la grieta comenzó a cerrarse lentamente, como si le diera una advertencia de que las oportunidades se desvanecían. El tiempo corría en contra de ellos, y el sudor goteaba por su frente mientras su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Qué debo hacer?, se preguntó desesperadamente, sintiendo el calor de la lucha y el intenso deseo de escapar. La sombra, cambiando de forma, se acercó más, y ahora se asemejaba a un monstruo gótico que susurraba con un tono seductor. Libérate de esta carga, Juan, y el camino será tuyo. Ven, acepta lo que eres y podrás volar alto, más allá de esta prisión. Miguel se estremeció al oír esas palabras, y entonces, en un arrebato de valentía, dio un paso adelante. Nunca aceptaré eso. No somos solo nuestro miedo. No son solo nuestros errores. Esa declaración resonó en el aire hasta encender una chispa entre ellos. La sombra retrocedió justo cuando parecía que todo estaba perdido. Juan se dio cuenta de que, al unirse a Miguel, ambos eran capaces de desafiar incluso lo más oscuro. Podemos convertir lo que somos y lo que hemos hecho en fuerza, reflexionó, recordando todos los momentos buenos que habían vivido juntos, todas las risas y las lágrimas compartidas. Sin pensarlo, extendió su mano hacia Miguel. Siempre hemos sido fuertes. Lo somos juntos, dijo, sintiendo que las energías resonaban mientras la luz que emanaba de su unión comenzó a brillar más intensa y deslumbrante. La grieta tembló bajo su luz, como un volcán a punto de estallar. La sombra, ahora tremulante, gritó con furia y odio. ¿Qué creen? Eso no será suficiente. Este es el momento de la verdad, y solo uno de ustedes se irá. Así que tómalo o déjalo, Juan. La amenaza vibró en el ambiente, haciendo eco de cada uno de sus temores más profundos. Juan, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas, respondió con firmeza. No elijo ninguna de las opciones que me ofreces. Elijo luchar. Luchar por nuestro destino. Y cada palabra lo llenó de una fuerza insospechada, como si la verdad misma lo protegiera de la oscuridad. Pero... entonces, la grieta estalló en un espectáculo titanesco de luz y sombras, y dentro de todo ese caos, un brillo metálico emergió, reflejando imágenes del pasado de Juan, las amistades perdidas, los sueños olvidados, y las oportunidades que había dejado pasar. La luz se transformó en recuerdos dolorosos, pero también en la claridad de que debía enfrentar su realidad, no solo su oscuridad. De un momento a otro, la sombra se lanzó sobre ellos, y Juan sintió un viento helado acercándose. ¿Cómo enfrentar algo tan oscuro y tenebroso?, se preguntó, sintiendo que el miedo lo acobardaba. La grieta amenazaba con engullirlos mientras las visiones del pasado se volvían más frenéticas. Juan vio un destello de su vida y, con ese rayo de esperanza, entendió. No se trataba solo de su propia lucha, sino de lo que significaban el amor y la amistad. El momento había llegado. Miguel. Si caemos, caemos juntos, ¿verdad?, exclamó Juan, preparándose para lo inevitable. Los dos amigos se aferraron el uno al otro mientras la sombra crecía y la luz comenzaba a desvanecerse. Y en el último instante, cuando la oscuridad parecía ser lo único que quedaba, un grito desgarrador resonó en sus corazones. Estarían dispuestos a perderlo todo por lo que verdaderamente importa. La sombra se abalanzó,
y con él, una promesa de sacrificio aguardaba. La dirección de su destino se decidiría en un parpadeo. ¿Quién se convertiría en el verdadero héroe en esta historia de luces y sombras? La explosión de luz y sombras fue como un trueno en medio de la tormenta, y en el corazón de ese caos, Juan y Miguel sintieron como la realidad se desvanecía a su alrededor, como un sueño roto. La visión de la sombra envolviéndolos era tan poderosa que parecía ser la verdadera naturaleza de su ser. Pero Juan, aferrado a la mano de Miguel, supo que no podían rendirse. Recuerda todo lo que hemos vivido, cada risa, cada lágrima, eso nos hace fuertes. No lo olvides, Miguel, dijo Juan con la voz temblorosa, su aliento entrecortado por el miedo y la determinación. La grieta ahora rugía, y el viento helado ascendía, como si el abismo intentara tragarlos para siempre. La sombra se detuvo por un momento, como si dudara ante la resistencia de los amigos. ¿De qué sirve recordar? Solo son ecos de un pasado que ya no existe. No tengo miedo de los recuerdos, Juan. ¿Eso es lo que te encadena? Libérate y te concederé la libertad, susurró la sombra, su voz seductora llena de burla. Mientras el pánico crecía, Juan comenzó a visualizar lo opuesto a lo que la sombra ofrecía. En su mente aparecieron visiones de su infancia, un campo de flores donde él corría libre, el abrazo de su madre y las charlas nocturnas con Miguel donde soñaban con mundos sin barreras. Nadie puede quitarme eso, murmuró, sintiendo como la luz que emanaba de su unión con Miguel se volvía más brillante, más intensa. Basta, gritó Miguel, como si un torrente de furia lo hubiera desatado. Tú no entiendes, sombra, el poder de lo que hemos vivido. Nos fortalecemos al recordar, al amar. Nunca nos vencerás. En ese instante, la grieta, en lugar de engullirlos, conmovió sus lados mientras las luces danzaban frenéticas. El choque entre el terror y la luz creó una sinfonía de caos sobre su realidad. Juan sintió que sus rodillas flaqueaban y sus pensamientos se enredaban. ¿Qué hacer ahora? ¿Y si todo esto es una ilusión? ¿Y si en verdad no estamos luchando por nada? Pensó. La sombra respondería a sus dudas alimentando el fuego de su horror interior, ¿ves? Te detiene tu propia inseguridad. Solo uno puede salir, y debes decidir de quién se trata. Juan. Gritó Miguel, sosteniendo firme su mano. Nunca dejes que eso te hunda. Lucha por mí, por ti. Lucha por lo que amamos. En ese momento, una fuerza abrumadora emanó de sus manos unidas. La luz se expandió, como una explosión de estrellas en la noche. La sombra chilló, pero hace tiempo que ese grito se fue transformando en un lamento desgarrador. Esto no ha terminado, retumbó en un eco de promesas y amenazas. Estamos juntos, no importa lo que pase, reafirmó Juan, apretando la mano de su amigo. A pesar de la desolación, sintió que había un propósito en su lucha. Si debemos caer, caeremos luchando. Con ese empuje, cosquilleando como un río en su interior, ellos se lanzaron hacia adelante. Pero justo cuando se sentían más fuertes, el mundo dio un giro. La grieta comenzó a cerrar aún más, y antes de que pudieran comprenderlo, la sombra giró, fracturándose y rompiéndose por el impacto del amor y la amistad que abrumaban su siniestra naturaleza. El suelo bajo sus pies titubeó y se desgajó, separándolos. La luz se parpadeó, y Juan vio como Miguel, aferrado a su fuerza, era arrastrado hacia la oscuridad, luchando pero cojeando. Miguel, gritó Juan, con el pecho atrapado por un nudo de desesperación. Extendió su mano, su corazón latiendo con toda la intensidad de su amor. Pero justo en ese instante, todo se oscureció. Esto es solo el comienzo, Juan, susurró la sombra, que había renacido con un aire aún más amenazante. Selección, esto es lo que se siente cuando los puentes se queman. Juan, temblando, comprendió que la batalla no había hecho más que comenzar. Sería capaz de salvar a su amigo, o el sacrificio sería inevitable. La decisión acechaba, y el eco de la pregunta resonaba en su mente mientras la oscuridad se acercaba. ¿Quién pagaría el precio de sus elecciones? La desesperación apretó el pecho de Juan como una serpiente enroscada, mientras la sombra, con su aliento gélido, se deslizaba más cerca, aplastando sus esperanzas. Cada latido retumbaba en su cabeza, y su mano, una vez firme en el apretón de Miguel, ahora parecía un hilo frágil que podría romperse al instante. No, 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 gritó, tratando de alcanzar a su amigo, pero la grieta se había vuelto voraz, devorando la luz y la esperanza que una vez los había unido. La figura oscura emitía un sonido bajo y burlón, como si se alimentara de sus temores. La elección es tuya, Juan. ¿Vas a permitir que tu amor por Miguel te ancle, o tienes el valor de avanzar solo? Esa pregunta giró como un torbellino en su mente.
El amor era su ancla y su carga, y cada segundo que pasaba, el eco de la voz de la sombra se convertía en un canto envolvente. Pero mientras la oscuridad lo rodeaba, una chispa de determinación brotó en su interior. Recordó las voces de sus seres queridos, las risas compartidas, y como, en aquellos momentos, el miedo nunca había ganado. Con la frente arrugada y la mirada fija en la sombra, reunió cada pedazo de amor que sintió por Miguel. No puedes tenerlo. Él es mi amigo y siempre lo será. Gritó, sintiendo como su voz comenzaba a resonar. La luz que había estado agonizando a su alrededor empezó a revivir, empujando la oscuridad hacia atrás, por un instante. Miguel, con el rostro lleno de determinación y dolor, aprovechó ese momento. Juan. No lo ignores. Recuerda por qué luchamos. Tú no eres solo tu miedo. Eres todo lo que hemos construido juntos. Con esas palabras, la conexión entre ellos pareció fortalecerse, y la luz resplandeció con una intensidad renovada. La sombra, incapaz de soportar aquel resplandor, comenzó a destrozarse, pero no sin luchar ferozmente. Estás eligiendo mal, Juan. ¿Cómo crees que puedes derrotarme? Yo soy lo que no quieres enfrentar, tus dudas, tus miedos más oscuros, rasgó la sombra, su forma indistinta temblando. No eres nada comparado con lo que somos. Tú solo existes porque somos nosotros, replicó Juan, sin apartar la mirada. Su determinación le dio alas, y antes de que la sombra pudiera reaccionar, lanzó todo su ser hacia adelante, exigiendo que la luz no solo se mantuviera, sino que expandiera su dominio. De repente, la grieta se iluminó aún más e hizo explotar el suelo, creando una explosión de luz que parecía abrir un camino hacia la salvación. Juan sintió que la conexión con Miguel se volvía un río vasto e interminable, y juntos estaban a punto de saltar hacia la vida. Justo cuando creyeron que lo habían logrado, Miguel desapareció tras un velo de sombras, siendo triste y hermosamente absorbido. Miguel, gritó Juan, extendiendo su mano hacia el vacío, sintiendo que los instantes se alargaban interminablemente. Su corazón latía con la furia de mil tormentas mientras el espacio y el tiempo se retorcía a su alrededor. ¿Dónde estás? Estoy aquí. No te vayas. Pero el eco de su voz se perdió, su desesperación se transformaba en un eco vacío. La sombra, ahora más débil, se burlaba de él. ¿Ves cómo te deja, Juan? Una vez que pruebas la luz, la oscuridad no te dejará volver. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero en lugar de rendirse, comprendió algo crucial, debía enfrentar la sombra una vez más. No se trataba solo de Miguel, se trataba de su propia lucha, de levantar su voz ante el abismo que amenazaba con engullirlo. Con la respiración agitada y el coraje renacido, Juan gritó, no me rendiré. Haré lo que sea por traerlo de vuelta, no importa el precio. Y en ese instante, el abismo brilló, desafiando la oscuridad y, con un destello de luz en su interior, supo que debía encontrar la raíz de su miedo, pero antes de que pudiera avanzar, el eco de la sombra resonó en el viento como un canto de sirena. Cada lección tiene un costo, Juan, ¿estás listo para pagar el precio? La tensión se acumulaba en el aire, y el momento decisivo se acercaba. ¿Cuál sería el sacrificio que tendría que hacer para recuperar a su amigo? La respuesta lo empujaría al borde de lo desconocido. La oscuridad, aún acechando, esperaba. La oscuridad pulsaba a su alrededor, como si el mismo aire tuviera un peso insoportable. Juan sentía que su corazón quería desbordarse de su pecho. Antes de seguir, murmuró, debo entender lo que realmente estoy dispuesto a perder. No era solo Miguel, era su confianza, su fe, y sobre todo, su propia esencia. Mientras la sombra se replegaba, comenzó a tomar forma, transformándose en imágenes distorsionadas de sus miedos. Tentaciones de silencio y desconfianza. Escuchó sus propias dudas cobrar vida. Nunca serás suficiente, susurraron. Siempre dudarás, Juan. Era como si el pasado regresara para recordarle cada tropiezo, cada decisión equivocada. La figura oscura se acercó, casi como si se regocijara en su sufrimiento. ¿Ves cómo te dominan estos recuerdos? Te han dejado cicatrices visibles, pero las más profundas son invisibles. Y es allí donde yo prospero. Miedo, impotencia, soledad, soy tu eterno compañero. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la grieta podría cerrar en cualquier momento. No puedo dejar que me limites, respondió con voz firme. Se esforzó por centrar su mente. Cada uno de esos momentos me ha hecho fuerte. Cada error me ha enseñado una lección. Con cada palabra, la luz a su alrededor comenzaba a volver a brillar, debilitando la opaca figura que lo acechaba. ¿Y qué hay de Miguel?, continuó.
¿Te parece que mi amor por él es un lastre? ¿O es lo que has sentido a mi lucha? La sombra titubeó, dudosa. Tu amor es tu debilidad. Una carga que te llevará a la perdición, dijo con un eco rasposo, casi suplicante. Sin embargo, Juan recordó las risas de Miguel, su apoyo incondicional y aquellas noches oscuras en que ambos fueron luz el uno para el otro. Miguel es mi fuerza, no una debilidad. Mi amor puede no ser el camino más fácil, pero es el correcto. Con cada afirmación, Juan sintió como la luz crecía en su pecho, chisporroteando, desafiando la consistencia de la sombra. Te desafío a que me muestres lo que soy, lo que verdaderamente soy. Y justo al pronunciar esas palabras, una ola de energía recorrió su cuerpo. La luz se convirtió en un torrente, y la grieta brillaba, como si estuviera viva. ¿De verdad crees que puedes combatir lo que hay en tu interior? La sombra se retorcía, cada vez más pequeña, como un animal herido. Tú no puedes enfrentarte a tus propios demonios, Juan. Solo te destruirán. Pero él estaba decidido. Todos tenemos sombras. Soy humano y mis imperfecciones son parte de mí. No me alejaré de ellas, las enfrentaré, gritó, dándose un paso hacia adelante. La luz se intensificó aún más, reflejando su determinación, su autenticidad. La sombra, ahora casi desvanecida, dejó escapar un grito desgarrador. No entiendes, cada lección tiene un precio, uno que puede ser fatal. Las palabras resonaron en la penumbra y crearon un eco de incertidumbre. Juan hizo una pausa. ¿Qué estás sugiriendo? Preguntó, el sudor perlaba su frente. La sombra, tambaleándose, pareció coagularse en un punto. Si deseas recuperar a Miguel, tendrás que sacrificar una parte esencial de ti mismo, tu memoria murmuró. Esto te dejará vacío, sin recordarlo. Ese instante se volvió eterno. La conciencia del precio se asentó en su pecho, pesado. Realmente estoy dispuesto a olvidar por amor. Pensó, atormentándose con la idea. Sin embargo, el eco de Miguel en sus pensamientos era claro, recuerda por qué luchamos. Con la mente en llamas, Juan aún no había decidido, y la sombra ahora sonreía, pues tenía el control de su destino. La oscuridad, aunque debilitada, no estaba dispuesta a rendirse. Piensa bien, Juan, ¿estás listo para el sacrificio? Mientras él contemplaba este siniestro dilema, la grieta comenzó a cerrarse, y Miguel podía ser lo último que perdiera. Juan sintió que el tiempo se esfumaba, la decisión estaba al alcance, y la sombra estaba dispuesta a llevarlo consigo al olvido. Podría ser que recuperar a su amigo significara perderse a sí mismo. El silencio se volvía más apremiante, y Juan sabía que el momento decisivo se aproximaba. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, como un eco distante que se desvanecía, pero el peso de la decisión seguía colgando sobre Juan como una losa. En medio de la oscuridad, la imagen de su amigo Miguel se dibujaba en su mente, viva y luminosa, brillando entre las nieblas del terror. No puedo perderlo, respiró, sus palabras parecían una súplica más que una afirmación, miró hacia la grieta que se cerraba, vislumbrando el rostro de Miguel atrapado entre lágrimas y fatiga. Cada segundo que pasaba era un latigazo de miedo y esperanza, un tira y afloja de emociones que lo mantenía al borde de la locura. Sentía que el abismo le hablaba, envolviéndolo en oscuridad, y cada palabra del espectro resaltaba sus miedos. El sacrificio es tu única opción, no. No me voy a dejar vencer, gritó Juan con la voz llena de furia y determinación. A través de ese clamor de desesperación, recordó lo que realmente significaba su amistad. Ellas lo habían forjado en 1000 batallas, habían forjado corazones resilientes. Miguel es mi luz. Si tengo que enfrentar la sombra para rescatarlo, lo haré. Con ese ardor flameando en su pecho como un incendio, se plantó firme. Se dedicó a pensar en todos esos momentos compartidos, las risas en el parque, los secretos en la oscuridad de sus habitaciones, las promesas de estar siempre allí el uno para el otro. Sin mirar atrás, dijo con fervor, nunca olvidaré lo que hemos vivido. La sombra retrocedió, como si sus mismos miedos se desvanecieran ante la luz que Juan había llamado a su interior. ¿No entiendes, amigo? Sacrificarás tus recuerdos, tu esencia susurró, pero la voz se tornaba menos amenazante. Era culpa y desánimo, una neblina que ya no podía dominarlo. Puede que me aleje de mis recuerdos, repuso Juan con coraje, pero siempre llevaré conmigo lo que me formó, nuestros momentos juntos, esas risas, esas lágrimas, nunca se borrarán de mi alma. Al final de cuentas, somos más que recuerdos, somos la conexión que tenemos. El viento comenzó a aullar, como si la oscuridad luchara por mantener su control. La grieta brilló intensamente y, aunque la sombra se desmoronaba, giró para encarar al joven.
Aún así, habrá un precio, repitió, pero esta vez, con un tono de incertidumbre, Juan se adentró en la luz, su corazón latiendo al ritmo de la certeza. Prefiero perder mi memoria que perderlo a él. Miguel es mi amigo, y no voy a dejar que la oscuridad lo consuma como lo hizo conmigo en el pasado. Las palabras resonaron como un eco que transformaba la realidad. La sombra lanzó un grito de batalla, pero la luz entre Juan y Miguel estalló, como un volcán liberando lava de vida. El abrazo de la luz envolvió a Juan y Miguel, sus manos entrelazadas. Juntos presionaron hacia adelante, atravesando la grieta mientras la sombra se deshacía en un mar de susurros y lamentos. La oscuridad había intentado consumir sus amistades, pero la verdadera fuerza nunca fue el miedo, sino la conexión que siempre existió entre ellos. Y así, un destello de brillantes cruzó el horizonte, disipando los ecos sombríos en un instante. El mundo a su alrededor se iluminó con vida y color. El puente, que había sido un símbolo de terror, ahora se convirtió en un altar de luz. Al cruzar, comprendieron que no importa cuánto costara, la amistad puede superar incluso a las sombras más oscuras. Lo logramos, Juan, dijo Miguel, su voz ahora impregnada de alivio y gratitud. El terror había quedado atrás y una nueva esperanza emergía de sus corazones. Lo hicimos juntos, ambos se abrazaron, sintiendo como las sombras se disipaban por completo. A pesar de los sacrificios y de las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse, la luz de su amistad brillaba más que nunca. La oscuridad no había ganado, y el sacrificio, lejos de ser una pérdida, había sido una victoria que resonaría por generaciones. Mientras el sol comenzaba a ascender por el horizonte, un nuevo día prometía ser el inicio de una nueva aventura. La brisa se sentía pura y sus corazones latían unidos, listos para enfrentar cualquiera que fuera el reto. En esta historia que pasó de ser un lamento a un canto de esperanza, ambos sabían que la verdadera fuerza radica en la conexión entre amigos. Nunca más volveré a temer lo desconocido mientras estemos juntos, murmuró Juan mientras el rostro de Miguel sonreía alegremente. Para cerrar este viaje, siempre recordemos que cada lección tiene un precio, pero el verdadero valor se encuentra en el amor y la amistad. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir por esos que amas? ¿Y tú, cuál es esa conexión que te impulsa a seguir adelante? Recuerda, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y déjanos tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Y si conoces al menos 5 amigos que necesitan ver este final, no esperes ni un segundo más para compartir este video. Hagamos crecer juntos esta increíble comunidad.